Vamos a tener un pequeño estudio esta noche en el capítulo 24 de Mateo, versículos 3 al 14. Pero para introducirnos, quiero leerles el versículo 33 de este capítulo. Dice así: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El versículo que leímos al iniciar este culto. La gran pregunta que los discípulos le hacían a Jesús. En el versículo 3 lo leemos: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Ahí viene la gran pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Señor, añade bendición a nuestras vidas, que podamos entender, que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta noche. En el nombre de Jesús, seas tú hablando. Amén. El Señor Jesús dejó bien claro que las cosas, en vez de mejorar en los últimos tiempos, se iban a poner peores. Y Él lo dijo también, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es natural que nos aflijamos. Y por eso el Señor les dice en el versículo 6, no os turbéis. Es decir, no se atribulen, no se, digámoslo a buen salvadoreño, no se ajoloten. Porque todo esto es necesario que suceda. Los tiempos son perfectos cuando son controlados por el Señor. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor por su iglesia. Sí sabemos que después de que la iglesia haya sido levantada, pasarán 7 años y entonces Jesús vendrá en su segunda venida por su pueblo elegido, Israel. Pero la pregunta en la que nos vamos a enfocar en este estudio es: ¿qué señal habrá de tu venida? Vamos a leer para eso los versículos 4 hasta el 14. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y oiga esto: y entonces vendrá el fin. Quiere decir que para que el fin llegue, bueno, antes de eso, para usted, ¿cuál sería el fin? El fin para nosotros como creyentes lavados con la sangre de Cristo será el rapto de la iglesia. Ahí se terminó todo. ¿Por qué? Porque los que seamos arrebatados, ya estaremos con el Señor con un cuerpo glorificado. Vamos a ir a gozar de las bodas del Cordero, de la cena del Señor. Y luego vendremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y aquellos que no sean partícipes del rapto se quedarán
a la gran tribulación. Y ahí termina prácticamente, ahí es el fin para nosotros los creyentes. Para el resto de la humanidad, pues, el fin es cuando termina la gran tribulación y se da paso a la guerra de Armagedón. Y luego de esta guerra vienen los 1000 años del reinado de Jesucristo. Quiere decir que estas señales que estamos viendo en estos días son señales de que Cristo viene por su iglesia. El fin se acerca. En el versículo 4 y 5 y también en el versículo 11 y más adelante en el versículo 24 está la primera señal antes del fin, y es el engaño espiritual. Desde siglos atrás han venido levantándose falsos profetas engañando a muchos, como el hinduismo, el budismo, el islam y otras religiones por ahí. Ya en nuestra era, más o menos en el siglo XIX y más que todo en el siglo XX, nacen muchas sectas, muchas divisiones, torciendo la palabra de Dios. Y todo esto es principio de dolores. Habrán engañadores y habrán engañados. Muchos se harán pasar como ministros de Dios. Inclusive algunos dirán, Dios me ha dicho, como autonombrándose elegidos para dar un mensaje que no se le ha sido revelado a otro. Harán milagros. Hoy en día todo se puede falsificar y todo se puede hacer parecido a otros. Por ejemplo, tenemos marcas de zapatos que vienen y los falsifican o los hacen igualitos, y hasta a veces la misma marca le ponen de una marca famosa y lo falsifican. Pues así son los falsos profetas. Harán milagros, y estos milagros van a suceder, y mucha gente se irá detrás de ellos por esas señales, por esos milagros, y ahí serán engañados. Usted debe de recordar esto y poner mucha atención. Si el que predica lo conduce a Jesús, entonces es un profeta de Dios o es un predicador de Dios. Pero si el que está predicando se pone él como principal, o él recibe la gloria y se olvida de darle la gloria a Jesucristo y va tras las riquezas o tras la fama o tras el poder, inmediatamente usted debe de pedirle al Señor que le dé discernimiento de espíritu para identificar si esa persona o ese predicador es un falso profeta o es realmente un enviado de Dios. Hoy en día hay muchos predicadores y hay predicadores que hacen milagros, pero casi nunca mencionan a Jesús. Por lo tanto, debemos de pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe para identificar a estos falsos predicadores. Luego en el versículo 6 al 8 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí vamos a ver dos señales en una, o podemos ver 3 o 4 señales en una. Seguimos el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿En qué parte del mundo no tiembla? Aquí a cada rato está temblando, aún con esta
pandemia que estamos enfrentando, estamos también recibiendo temblores a cada rato. En muchas partes de Asia y muchas partes de África, y no lejos de nosotros en América, hay muchas poblaciones que no tienen que comer. Hay mucha gente que no tiene que comer. Hambre. Y guerras y rumores de guerra. Rumores de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, o Corea del Norte contra Estados Unidos, Irán contra Estados Unidos, que se va a meter China, que se va a meter Rusia, que Israel está en pleito con los palestinos y con el mundo árabe, guerras internas en diferentes países. Eso se está dando, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero todavía no es el fin. Eso solamente es principio de dolores. Y ahora viene lo otro, las pestes. Y esto que estamos viviendo hoy, la pandemia del coronavirus, del COVID-19, ya estaba escrito aquí en el versículo 7 de Mateo 24. Luego, en el versículo 9 al 12, nos dice que también habrá persecución de la iglesia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y aquí vuelve a hablar de los falsos profetas, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, estábamos con las señales antes del fin. Ya hablamos del engaño espiritual, de las guerras y rumores de guerras, de hambres, terremotos, y ahorita estábamos en las pestes. ¿Cuántas pestes ha sufrido la humanidad desde antes de la venida de Jesucristo? Podríamos mencionar algunas, pero ya en esta era, después de Cristo, vemos el aparecimiento de la peste bubónica, la fiebre amarilla, la malaria y otras pestes, y ahora tenemos el coronavirus. Todo este panorama de tribulación que el mundo está pasando pide a gritos a alguien que los venga a sacar. Nosotros los creyentes no debemos de pedir a alguien que nos venga a sacar de estas tribulaciones, porque tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ahí está la gente pidiendo a algún líder que venga y que ordene todo este desorden que hay. Todo el panorama se está orquestando para lo siguiente. Bueno, las guerras ustedes saben que se dan por el control económico, por el control del petróleo, por ideologías religiosas. Se quiere tener el poder total del mundo global, pero no hay alguien que pueda unir a las naciones. No hay alguien que pueda dar soluciones a todo esto que estamos pasando. Guerras, declive económico, pestes, que no hay salida con medicinas o algo así. Va a llegar el momento entonces en que se va a levantar alguien con muchos seguidores y el mundo lo va a seguir. Y no nos vayamos tan lejos. Hoy tenemos figuras políticas que muchos alaban a personajes. No estoy diciendo de que no debemos de darle al César lo que es de César, por supuesto. Pero no debemos de anteponer a ninguna persona antes que Cristo. Ahora, todo este panorama se está preparando, toda esta situación
se está orquestando para la venida de un hombre que va a venir a, entre comillas, a poner orden mundial. Y ya está lista la marca. Y la marca, ustedes saben, los entendidos, que va a ser un chip. Y en este chip, y estas ya son palabras mías, me atrevo a decir de que va a haber información de su salud. Y si usted no lleva ese chip, no va a poder entrar a ningún lugar, no va a poder comprar, porque ahí va a tener información financiera de dónde vive, de su salud, si tiene estas o otras vacunas. En ese chip va a decir si usted tiene vacuna contra esto, contra la otra y con lo demás. Ahí va a estar toda la información. Por eso se está orquestando todo el panorama ya para el anticristo. Así que mi hermano, Cristo ya viene, pero falta algo más. Y no es para que usted y yo nos aflijamos, sino para que levantemos la cabeza y veamos, Cristo ya viene. Y antes de que Él venga, seguir predicando. Porque dice que en el versículo 14 del mismo capítulo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora sí podemos ver nosotros que el fin está cerca. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo predicado en todo el mundo a través de las redes sociales. La internet nos permite llegar hasta lo último de la tierra. Y ahora con esta cuarentena mundial, ¿qué están haciendo la gente que está en cuarentena? Está buscando de Dios. Y ahí vemos las noticias de cómo llegan esas publicaciones, esos videos a toda parte del mundo, en donde se mira a la gente adorando al Señor. Y esa es una forma de predicar. Entonces el evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Pero nosotros no debemos de detenernos, debemos de seguir predicando. No para acelerar la venida del Señor, sino porque hay muchas almas que se están perdiendo, que están muriendo, personas muriendo que no tienen a Cristo en su corazón. Así que a predicar la palabra de Dios. Y aunque usted no predique, este evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces será el fin. Un orden mundial. Habrá una sola moneda, usted lo sabe. Ya no habrán fronteras, porque con ese chip usted va a poder entrar y salir, ir a donde usted quiera, porque ahí estará toda su información. Ya no va a necesitar visa, ya no va a necesitar pasaporte. Con el chip lo va a lograr. Pero usted y yo ya no vamos a estar aquí, porque la iglesia ya ha partido. Así que mi hermano, esta peste, esta pandemia, ya estaba escrita en la palabra de Dios. Y hoy más que nunca, Cristo está a las puertas. Prediquemos su palabra, hablemosle a otros de Cristo, porque el fin se acerca. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias, porque tú nos advertiste. Gracias porque tú nos dijiste, no se preocupen, no se turben, no se atribulen, porque es necesario que todo esto acontezca. Y al mismo tiempo tú nos dijiste, van a tener tribulaciones, pero tranquilos, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y así lo creemos, Señor. Esto va a pasar. Esto quedará en la historia.
pero tu venida está más cerca. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, porque así dice tu palabra, y lo acabamos de leer: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, fieles a ti, Señor. No fieles a un hombre, no fieles a un gobierno, no fieles, Señor, a ideas, no fieles a dinero, no fieles al poder, sino que fieles a ti, Señor, porque tú eres el único que salvas y tú eres el único Rey y Señor. Recibe la gloria y recibe la honra.